La duquesa de Parma estaba muy satisfecha del nuevo título concedido a su hijo. En cambio, el gobierno de Luis XVIII le pareció sedicioso y capaz de ocasionar trastornos, puesto que la policía francesa impuso a los señores Langier, perfumistas de París, el compromiso de no seguir poniendo en venta con el nombre de agua del duque de Reichstag una esencia que vendían antes con el de agua del rey de Roma. La moda, que explota los menores acontecimientos, había creado los confites de rey de Roma, el papel de cartas de rey de Roma, el lacre de rey de Roma, el dije de rey de Roma para cadena de reloj, con la histórica cuna, y luego el cuello aglón, la crema aglón, el papel de cartas aglón, el bombón aglón, la bombonería aglón, el cinto aglón, la pantalla aglón y hasta el paño aglón y el color aglón. La joyería rindió también tributo a la actualidad fabricando diversos dijes alusivos al hijo del gran capitán. La tafiletería acuñó aguiluchos de cuero. La perfumería consagró al aglón sus violetas más fragrantes. Hasta la repostería y la cocina siguieron la corriente con el bizcocho petit aigle y las croquetas aglón. El aglón, verdadero título talismán que se arrancaban los creadores de novedades. Había el broche medalla aglón, el sello aglón, el puño aglón para sombrillas o paraguas, los herretes, los cordones, los arambeles, toda clase de adornos puestos en boga bajo la égida del aglón. Águilas y aguiluchos. La moda los ponía en las telas, en las cortinas, en las cubiertas de programas y revistas, en las marcas de fábrica, en todas partes. Águilas con rayos pacíficos que no encendían más guerra que la competencia industrial. Aguiluchos de diversidad de formas, que tenían generalmente más de ave de corral que de ave de rapiña. El 19 de agosto, la madre de Napoleón imploró clemencia en favor del desterrado de Santa Elena a los soberanos reunidos en el Congreso de Aquisgrán. Los aliados contestaron a la sentida instancia de la noble anciana diciendo que el mantenimiento de Napoleón Bonaparte en aquella isla era necesario para la tranquilidad de Europa y que, lejos de atenuar las disposiciones para asegurar la detención del ex emperador, había que reforzarlas. Tan despiadados con el hijo como con el padre, los aliados aconsejaban secretamente que se redoblase la vigilancia en torno del confinado en Schönbrunn. Sin embargo, el emperador de Austria no ocultaba el afecto que tenía a su nieto, cuyo carácter amable y franco le gustaba. Francisco II era en el fondo un buen padre de familia. Cuando la política y sus tristes necesidades le permitían abandonarse a sus naturales impulsos, cuando se creía libre de mostrar que la razón de Estado no ahogaba la bondad en su corazón, era amable y afectuoso con aquella criatura tan interesante y abandonada y que tantos temores causaba a la Europa inquieta. Así es que le había permitido instalarse cerca de él en sus propias habitaciones. De la misma manera que en otro tiempo el rey de Roma jugaba en el gabinete de Napoleón y con sus gracias infantiles defruncía el ceño severo del emperador, así ahora el duquesito de Reichstag no temía turbar las graves ocupaciones del soberano de Austria. Con frecuencia le hacía preguntas, cándidas en apariencia, pero que daban qué pensar. Acercándose un día a Francisco II, le dijo de pronto con aire preocupado: «Abuelito, ¿es verdad que yo tenía pajes en París?» «Sí, creo que teníais pajes». «¿No es verdad que también me llamaban el rey de Roma?» «Sí, os llamaban el rey de Roma». «Pero, abuelito, ¿qué significa ser rey de Roma?» «Hijito», contestó el emperador, «cuando tengáis más edad me será más fácil explicaros lo que me preguntáis. Por el momento os diré que a mi título de emperador de Austria reúno al rey de Jerusalén sin tener ninguna clase de poder sobre esta ciudad. Pues bien, vos seréis rey de Roma como yo soy rey de Jerusalén». El niño quedóse mirando a su abuela en actitud reflexiva y muda. A pesar de la sencillez de sus 8 años, había comprendido que su título era tan vano como efímero y que aquella ciudad de Roma, de que tanto le habían hablado,
no le pertenecía. Sin duda por esto le habían buscado otro nombre. Acompañaba a su abuelo, tanto en Viena como en Schönbrunn, y le encantaba con su vivacidad y su destreza. No le gustaba que le tratasen como niño. Para sus primeras lecciones de equitación le habían elegido un caballito muy pequeño y no quiso montarlo. «Quiero», dijo, «un caballo grande como el de papá para ir a la guerra». Otro hecho demuestra también el sentimiento precoz que el hijo de Napoleón tenía de su dignidad. El embajador de Persia había ido a la corte con el objeto de ofrecer al emperador y a la emperatriz varios presentes de parte del Shah. El duque de Reichstag le encontró en el estudio del pintor Lorenz y al oírle hablar estrepitosamente con el conde de Dietrichstein, su preceptor, sin hacer caso de él, dijo de pronto, con una gravedad cómica que hizo sonreír a todo el mundo: «He aquí un persa muy desenvuelto. Parece que mi presencia no le causa el menor embarazo». A los 8 años, el príncipe había terminado sus estudios preparatorios para la enseñanza clásica. Sabía muy bien el francés, un poco de italiano y bastante de alemán. A partir de aquel momento empezó con Matthias Collin los estudios clásicos y las lenguas muertas. El muchacho se aplicaba al estudio, pero sin ardor. Se sentía más atraído por las ciencias militares que habían comenzado a enseñarle e hizo rápidos progresos bajo la vigilancia del coronel Schillinger y del comandante Weiss. La que hubiera debido estar allí gozando de su presencia, de sus placeres y de sus estudios, se limitaba a preguntar de vez en cuando por carta cómo seguía de salud. Al enterarse un día de que estaba con el sarampión, en vez de ir a instalarse, como hacen las buenas madres, a la cabecera del enfermito, escribió que era una suerte para el niño el tener el sarampión a su edad, porque al menos no tendría el contagio del miedo que le causaba a ella, por no haber tenido nunca esta enfermedad tan peligrosa para las personas mayores. A juzgar por sus cartas, la duquesa no se aburría en Parma. En abril de 1820 escribe la condesa de Cremneville: «El carnaval es muy alegre. Doy todos los martes bailes íntimos en que yo misma bailo todo lo necesario para no dormirme. El aire es muy puro en Parma y he recuperado mis fuerzas y mis carnes. Vivo aquí tan feliz y tranquila que temo siempre alguna desgracia, pues dicen que la felicidad no puede existir en la tierra». Mientras tanto, su esposo se moría lentamente en Santa Elena. A principios de 1821, Napoleón se sintió perdido y, a pesar del mal que no le dejaba un momento de reposo, tuvo en la mañana del 15 de abril la fuerza de escribir su testamento, menos el detalle de los legados que se limitó a refrendar. Del testamento solo citaremos aquí lo que interesa directamente a esta obra. Después de haber dicho que moría en el seno de la religión católica en que había nacido, después de haber manifestado el deseo de que sus cenizas descansasen a orillas del Sena, en medio del pueblo francés, Napoleón escribe lo siguiente: «Siempre tuve motivo de estar satisfecho de mi querida esposa, María Luisa. Le conservo hasta el último instante de mis más tiernos sentimientos. Le ruego vele para preservar a mi hijo de las acechanzas que todavía rodearán su infancia. Encargo a mi hijo que nunca olvide que nació príncipe francés y que no se preste a servir de instrumento en manos de los triunviros que oprimen a los pueblos de Europa. Jamás debe combatir ni perjudicar en manera alguna a Francia. Debe adoptar mi divisa: todo por el pueblo francés». Esta solemne recomendación iba a servir de regla a Napoleón II. En el cuerpo del testamento el emperador dice: «Lego a mi hijo las cajas, órdenes y demás objetos tales como vajilla de plata, cama de campaña, armas, sellos, espuelas, cálices de mi capilla, libros y ropa blanca que he usado. Deseo que este débil legado le sea grato como recuerdo de un padre que el universo le hablará». Napoleón nunca pensó tanto en su hijo como en aquellas horas postreras.
No hay página en su testamento que no hable de él. El moribundo le lega todo lo que aún posee. En los codicillos, firmados el 26 de abril, ruega a sus albaceas que rectifiquen las ideas del joven príncipe sobre hechos y cosas que le induzcan a volver a tomar el nombre de Napoleón tan pronto como pueda. Pide que busquen en casa de Denon y Albe los planos que le pertenecen y se reúnan los grabados, cuadros, libros y medallas que puedan dar a su hijo ideas exactas y destruir los falsos conceptos que la política extranjera haya querido inculcarle. Esperaba que cuando el niño tuviera uso de razón podría reanudar sus relaciones con su abuela, tíos y tías, a pesar de los obstáculos que para ello pusiese la Casa de Austria. Si la fortuna cambiase al extremo de que él subiese al trono, los albaceas debían hacerle ver lo que debía a sus veteranos oficiales, soldados y servidores. Terminado el testamento, Napoleón dice simplemente a las personas que le rodean: ahora que he puesto todas mis cosas en orden, sería lástima no morir. 2 días después llama al general Montolón a fin de comunicarle los consejos que le encarga para su hijo y le dicta algunas páginas admirables que empiezan por una lección de mesura y de clemencia. Mi hijo no debe pensar en vengar mi muerte. Aprovéchese de ella. Que recuerdo de lo que hice no le abandone jamás. Todos sus esfuerzos deben tender a reinar por la paz. Que no suba nunca al trono por influencia extranjera. Su objeto no debe ser solamente reinar, sino merecer la aprobación de la posteridad. Si sigue en el destierro, que se case con una de mis sobrinas. Si Francia le llama, que tome por esposo una princesa de Rusia. Es la única corte en que los lazos de familia dominan a la política. Que evite a los hombres que han hecho traición a la patria, pero que olvide los antecedentes de los demás. Recompense el talento, el mérito y los servicios donde los encuentre. Se rodee de todas las capacidades reales del país, se apoye en las masas y gobierne para toda la gran familia francesa. El fin de un soberano no debe limitarse a reinar, sino que ha de consistir también en difundir la instrucción, la moral y el bienestar. Todo lo falso es un mal recurso. Que mi hijo lea y medite a menudo la historia. En ella está la única filosofía verdadera. Que lea y medite las guerras de los grandes capitanes. Es el único medio de aprender la guerra. Pero todo lo que le digáis, todo lo que aprenda, le servirá de poco si no tiene en el fondo del corazón ese fuego sagrado, ese amor al bien, que es lo único que hace hacer las grandes cosas. Pero quiero esperar que será digno de su destino. Estos sabios consejos eran dignos del grande hombre que los dictaba. Pero, desgraciadamente, el infortunado príncipe a quien iban dirigidos no había de tener ocasión de aplicar los referentes a un buen gobierno. A fines de 1819, el gabinete de Viena había interrogado secretamente a las grandes potencias a fin de saber cuáles serían la situación de Francia a la muerte de Luis XVIII y la conducta que convenía seguir en caso de tan grave acontecimiento. Sin afirmar que la hipótesis de una regencia con Napoleón II hubiese vuelto a ocurrírsele a Metternich, no hay duda que diversos movimientos favorables a la causa del duque de Reichstadt debían de haber llamado su atención. 2 años antes, so pretexto de la penuria de subsistencias y de la creciente carestía del pan, había habido un conato de levantamiento bonapartista en Lyon. En Saint-Genis-l'Auval, el capitán Houdin, con un puñado de hombres, se había apoderado del cuartel de la gendarmería y proclamado a Napoleón II emperador. En otros 7 pueblos había sido sustituida la bandera blanca por la tricolor y rotos los bustos de rey. La tropa había dado fácilmente cuenta de los facciosos, pero aquellos movimientos eran muy significativos y las naciones temían que si Luis XVIII llegaba a morir de pronto, habría en Francia trastornos y serias tentativas para reemplazar la monarquía por un nuevo imperio. Circuló el rumor de que Francisco II y su primer ministro abrigaban disposiciones favorables al porvenir del hijo de María Teresa, pero los acontecimientos habían de demostrar que el gobierno de Viena
nunca fue partidario del advenimiento del duque de Reichstag al trono de Francia.